Hola a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que voy a tratar de ayudaros a entender un poco mejor qué es esto de la inteligencia artificial, qué es lo que hay detrás de esta tecnología, si somos capaces de entender mejor cómo funciona y no solo qué es la IA, porque la IA no es solo una cosa, ¿no? Realmente detrás de la inteligencia artificial hay muchas tecnologías ahí, ¿no? Entonces, ser capaces de entender, de tener un poquito más claro quién es quién dentro de este ámbito tecnológico, creo que os puede resultar muy útil, muy inspirador para detectar casos de uso ligados a cada una de las competencias que tiene la tecnología, también para gestionar mejor las expectativas que podemos esperar de cada tipo de herramienta. Es decir, quizás ¿no? Os resulte un poco, está mejor para que nos cuenta todo esto, ¿no? Mi objetivo es que desde el conocimiento de qué es la tecnología y qué oportunidades nos ofrece, creo que podemos afinar mucho más con lo que podemos esperar de ella y con la manera en la que la vamos a poder implementar en nuestras organizaciones, eso por una parte. Por otra parte, espero poder inspiraros con multitud de casos de uso de aplicación de la tecnología en vuestras organizaciones, aquí a dos niveles, ¿no? Por una parte, cómo cada una de nosotras, cada uno de nosotros como profesionales podemos usar estas herramientas, podemos usar esta tecnología para ser mejores profesionales, para hacer nuestro trabajo más rápido, mejor, de forma más creativa, más eficiente, con mayor nivel de calidad. Por otra parte, podemos detectar procesos en nuestra organización con nuestros clientes, con nuestros equipos, distintos tipos de procesos en nuestra organización en los que la IA puede ser una aliada maravillosa, en los que podemos delegar muchas de estas tareas que hacemos a veces los humanos en manos de la tecnología, que en algunos casos lo va a hacer, aunque no os lo parezca, ¿no? Más rápido, mejor que nosotras, que nosotros. E incluso animaros a pensar un poquito más allá, dar un pasito más allá. Animaros a diseñar cómo gracias a esta tecnología podríamos desde nuestra organización proponer nuevos productos y nuevos servicios que sin la tecnología quizás no se pueden ofrecer, ¿no? Es decir, también estas herramientas son herramientas que nos van a permitir diseñar nuevas soluciones, nuevas propuestas de valor al mercado que, ¿por qué no? Bueno, pues pueden dar a nuestra organización una ventaja competitiva súper interesante, ¿no? Entonces, esta es un poco la invitación que os traigo si os quedáis a esta sesión hasta el final. Además, al final también me gustaría animaros a dar un pasito más allá, ¿no? Me gustaría ayudar a pensar en cuáles van a ser los siguientes pasos, qué podemos hacer, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Porque aunque quizás mi objetivo hoy sea poneros la cabeza como un bombo, ¿no? Y ayudaros a identificar estos decenas de casos de uso que podéis coger desde ya, ¿no? Papel y boli para empezar a apuntar, ¿no? Para que no se os escape nada, ¿no? Para que digáis, jolín, esto podría ser súper interesante y tal, ¿no? Que no se quede ahí, que no se quede en un listado de ideas, sino que bueno, pues haya un empujoncito para ir un poquito más allá y para que veamos cuáles pueden ser los siguientes pasos para llevar todo esto a nuestro día a día. Hablaremos de la IA más tradicional, de las nuevas IAs generativas, los modelos de lenguaje, hablaremos de cómo podemos ser más productivos con estas herramientas, hablaremos de cómo podemos implementarlas en nuestra organización, hablaremos de las herramientas más frikis, de todas las oportunidades que hay, hablaremos también un poquito también del dato y de lo que tanto os preocupa, ¿no? Que es todo el tema de la privacidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hablaremos de un montón de cosas, así que como decía antes, coger papel y boli que arrancamos. En primer lugar os presento, somos We Are Clickers, una startup que se fundó hace 3 años y medio y en la que desarrollamos soluciones de inteligencia artificial. Estamos ubicados en Durango, en Vizcaya. Empezamos siendo 3 personas en el equipo y a día de hoy somos ya 15, con lo cual, bueno, pues esto es un ejemplo de cómo efectivamente, bueno, pues esto va a un ritmo vertiginoso. En nuestra organización el equipo pues tiene distintos perfiles, el más predominante somos las data scientists o científicas de datos, estas personas que usamos los datos, ¿no? De las organizaciones para enseñar a las máquinas, para diseñar algoritmos, para entrenar inteligencias artificiales, ¿no? Lo podemos llamar de muchas formas, pero en definitiva lo que hacemos es coger los datos de vuestras empresas, de vuestros procesos y con esos datos enseñar a una máquina. Como ahora os contaré, como dicen mis hijos, yo soy la andereño de los robots, o sea, somos los profesores de los robots, ¿no? Las profesoras, los que enseñamos, educamos a las máquinas para que sean más inteligentes y este es un poco el perfil que tenemos en nuestro equipo
Y además de pues, Data Scientist, también contamos, por supuesto, con perfiles desarrolladores, porque toda esta algoritmia tiene que ir implementada en una web, en una aplicación, tiene que ir implementada, ¿no? en todos nuestros dispositivos, ¿no? Tiene que inundar, ¿no? Los dispositivos de nuestra organización, y contamos, por supuesto, también con perfiles diseñadores, ¿no? Que son los que hacen que todo lo que hagamos lo hagamos más bonito, como esta presentación, todas estas imágenes que están aquí, pues son imágenes y diseños que están hechas por nuestro equipo. Todo lo bonito pues siempre está mejor, es más impactante, es más atractivo, ¿no? Y también te contamos pues con algunos otros perfiles en el equipo, como perfiles de marketing y de administración y finanzas, ¿no? Básicamente esos somos a día de hoy We Are Clickers, ¿no? Somos We Are Clickers porque cada clic es inteligente, hacemos que cada clic sea productivo, cada clic tenga sentido, ¿vale? Y os cuento esto también un poco pues, para que no os olvidéis de nosotras y de nosotros, y que por supuesto deciros que estamos aquí para todo lo que necesitéis, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud que tengáis en relación al mundo de la IA, aquí estamos para ayudaros. Somos desarrolladores de IA, ¿vale? En una palabra, y también por supuesto pues formamos a las empresas en IA, ayudamos a las empresas a diseñar, ¿no? Esta hoja de ruta, ¿no? Que tienen que seguir para integrar estas tecnologías en su organización, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo lo que tenga que ver, todas vuestras inquietudes en relación a la IA, estaremos encantadas de sentarnos, hacer una videollamada y hablar de todo lo que queráis. Pero eso, si queréis, lo dejamos para el final, ¿vale? Al final también os animo a poneros en contacto con nosotros para cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier próximo paso que queráis dar en este camino. El objetivo, como os decía antes, pues ayudaros a identificar casos de uso de aplicación de la IA en vuestras organizaciones, ¿no? Seguro que, bueno, lo más importante siempre es inspirarnos, ¿no? Inspirarnos, porque muchas veces pues de todos estos ejemplos se os van a ocurrir, sin duda, ¿no? Ejemplos de iniciativas, de cosas que igual os vamos a contar que estamos haciendo en otras empresas, y es posible que me digáis, pues mira, esto también me interesa a mí, ¿no? Entonces, efectivamente, el objetivo es inspiraros, poneros la cabeza como un bombo, como os decía antes, coger papel y boli y empezar a apuntar, porque todas las ideas son bienvenidas, y desde hasta las ideas más locas a veces nos traen propuestas súper interesantes, ¿no? Y también para mí el objetivo sobre todo es que os quedéis con la sensación de que el mundo es mejor con IA, ¿no? Estoy un poco aburrida de escuchar a todo el mundo meterse con la pobre IA, criticar a la pobre IA, ¿no? Yo creo que la IA es una herramienta de productividad maravillosa. Creo que obviamente tiene pues algunos riesgos, algunas amenazas, temas que por supuesto hay que tener cuidado, y hay que entender y hay que conocer bien para saber cómo aplicar estas tecnologías y qué riesgos se entrañan, pero sin duda para mí pues la IA nos va a permitir diseñar un futuro mejor, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista quiero que también hoy los ejemplos que os traiga os puedan ayudar a visualizar un futuro más esperanzador para todas y todos, ¿no? A mí que me toca mucho contar esto de qué es la IA por ahí, en charlas, en ponencias, congresos y tal, pues hace literalmente 2 meses estaba yo en alguna de estas sesiones diciendo, ¿no? Que cómo visualizo este futuro, ¿no? Cómo visualizo este futuro en el que la IA va a transformar nuestras vidas, ¿no? Yo suelo decir, pues sí, mira, yo visualizo que voy a estar a la mañana duchándome o desayunando, ¿no? Y que le voy a estar diciendo a una IA, oye, Sia, vete preparándome esta propuesta comercial que le tengo que hacer a este cliente y tal, ¿no? Y para cuando llegara a la oficina la propuesta ya está hecha y yo simplemente la reviso y se la mando al cliente, ¿no? Y claro, la gente se reía, ¿no? En plan de, sí, jajaja, jiji, qué gracioso y tal, ¿no? Esto que hace 2 meses sonaba todavía un poco friki, ¿no? Pues os voy a demostrar que a día de hoy ya es posible, ¿no? Porque mira, tengo aquí el ChatGPT, la aplicación del ChatGPT, y directamente me voy a poner a hablar con el chat y me voy a poner a pedirle que vaya preparando una oferta comercial que le voy a hacer a un cliente, por ejemplo, pues al mismo Eroski, por ejemplo, que es una empresa que conocéis todas y todos, ¿vale? Por poner un ejemplo sencillo, y se va a poner la IA a redactar la propuesta para Eroski, vais a ver. Hola, quiero presentar una propuesta comercial para la cadena de supermercados Eroski. Perfecto, gracias por la información. Ahora, para avanzar, necesito que me proporciones detalles sobre el proyecto específico para el cual deseas elaborar la propuesta. ¿Qué tipo de solución estás buscando implementar con la ayuda de We Are Clickers? Pues mira, quiero presentarles una propuesta en la que una inteligencia artificial
ayude a las familias a planificar el menú semanal gracias a la IA, ¿vale? Que les dé ideas de menús equilibrados, etcétera, variados para toda la familia y que gracias a este planificador, además, de una forma súper ágil, las familias puedan tener ahí la lista de la compra ya preparada. Perfecto. Tengo toda la información necesaria para empezar a elaborar la propuesta. Vamos a iniciar con el primer apartado. Sobre el cliente. Eroski es una reconocida cadena de supermercados en España que ofrece una amplia variedad de productos alimenticios, de hogar y de cuidado personal, con un enfoque en la calidad. Ahí le dejo, ¿vale? Que vaya trabajando mientras yo termino de desayunar, termino de ducharme y me voy para el trabajo. Y cuando llego ya tengo la oferta preparada, ¿no? Entonces, bueno, esto que suena un poco friki, que igual os pensáis que lo digo un poco de medio de broma, ¿no? Es así, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras estamos hablando, voy a directamente abrir la página del chat, ¿vale? Lo voy a recargar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues voy a parar la conversación por aquí para no dejarla al primer. Vale. Entonces, bueno, tengo aquí, ¿no? La conversación que he mantenido ahora con la IA y como ya veis, bueno, se ha puesto a redactar, ¿no? Aquí Eroski sobre el cliente, ¿no? Una reconocida cadena de supermercados, tal, ¿no? Le voy a decir ahora que continúa con los siguientes apartados, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo único que tengo que hacer es copiar este contenido. Vengo aquí a esta plantilla, ¿no? Que tengo para preparar las ofertas a mis clientes, ¿no? Le doy un título, le voy a decir planificador de menús para Eroski. Planificador de menús con IA para Eroski, ¿no? Y ahora ya directamente vengo aquí al apartado sobre el cliente y pego, ¿no? Lo que me ha escrito el chat, ¿vale? Entonces, bueno, tengo aquí este apartado donde habla de, pues, que Eroski es una reconocida cadena de supermercados que ofrece una amplia variedad de productos alimenticios, además de su extensa red de supermercados, tal, en un mundo cada vez más digital, la integración de la tecnología, tal. Esto lo dice porque yo le he enseñado, no le he entrenado a que haga un breve resumen sobre el cliente y que haga al final, en el último párrafo, una alusión a por qué la inteligencia artificial puede ser súper relevante para este perfil de empresas, ¿no? Después habrá seguido redactando aquí pues un apartado sobre la problemática, ¿no? Como ya veis, pues simplemente pues copio, vengo aquí, relleno el apartado sobre la problemática. Bueno, ya veis que pues se está ciñendo un poco al esquema de plantilla que yo tengo. Ahora habrá escrito algo sobre We Are Clickers, ¿no? Efectivamente, sobre We Are Clickers, porque somos la mejor startup del mundo para abordar este proyecto. Tenemos aquí los objetivos de la propuesta, ¿no? Que obviamente pues serán pues seguramente pues desarrollar una herramienta asistida por IA, optimizar la experiencia de compra, tal, el plan de trabajo que vamos a abordar en este proyecto, etcétera, etcétera. Ya veis que encima hasta pues me crea, ¿no? Con formato tabla, una tablita con la planificación del proyecto, las horas estimadas, el presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya veis, ¿no? Que efectivamente, como os prometí al principio, pues parece que sí, ¿no? Que la IA puede ser una herramienta súper interesante para nosotras para hacer, ¿no? Que este futuro sea mejor, ¿no? Sea una herramienta muy potente que nos haga que nuestra vida sea más fácil, etcétera, etcétera, ¿vale? Hoy mi objetivo es inspiraros con casos de uso en el que realmente os pueda demostrar que efectivamente esto puede ser así, ¿vale? Pero si os parece vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es esto de la IA? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? De lo que no se habla más que de IA por todas las esquinas, ¿no? Pues la inteligencia artificial, a mí me gusta decir que son todas estas tecnologías que hacen que las máquinas tengan comportamientos humanoides, ¿vale? Es decir, todas las tecnologías que hacen que las máquinas puedan hablar, puedan escuchar, puedan ver, ¿no? Acabáis de ver cómo mi móvil pues me habla, me escucha, ¿no? Todas estas tecnologías están englobadas dentro de lo que es la inteligencia artificial, el teléfono también nos ve, ¿no? Ve nuestra cara y se desbloquea, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues dentro de todas estas tecnologías, nosotras en concreto, las científicas de datos, nos dedicamos a una parte muy específica, ¿no? Que sería algo así como el cerebro de las máquinas, ¿no? Como os decía antes, somos como las profesoras, las andereños, ¿no? Los profesores de los robots, porque lo que hacemos es enseñarles, ¿no? Es decir, hacer que estas máquinas pues no solamente sean simples robots que se mueven con un comportamiento totalmente mecánico, ¿no? Sino que somos capaces de hacer incluso que las máquinas tengan un comportamiento inteligente, ¿no? Que ante nuevos escenarios que nunca antes les hayamos presentado, sean capaces de tomar decisiones de manera autónoma también incluso en estos escenarios nuevos, ¿vale?
Me gusta contaros el ejemplo de la rumba, porque si tuvisteis una rumba al principio, las rumbas del principio eran máquinas que, si recordáis, iban limpiando las casas a base de fuerza bruta, ¿vale? Se iban pegando golpes contra las paredes y, bueno, cuando encontraron una pared rebotaban y de esta forma pues conseguían limpiar toda la casa, ¿no? Yo me compré mi primera rumba en verano, que no es Rumba, que es otra marca, pero parecido, ¿no? Entonces, esto es un pantallazo real de la aplicación que tengo en el móvil, que yo en verano me quedé alucinada cuando la puse en mitad de mi casa, ¿no? Y en cuestión de nada, unos minutos, escaneé toda la casa y yo ya tenía en la aplicación un plano de mi casa, que ya veis que, bueno, que es un poco caótica, ¿no? Y veis, estas líneas blancas representan cuál es el recorrido que hace la rumba limpiando la casa, ¿vale? Ya veis que pues es un recorrido súper optimizado, ¿vale? Es decir, que las máquinas, en este caso la rumba, ha sido capaz de aprender, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos años efectivamente la rumba cada vez es más lista, más inteligente, ¿no? Cómo ha sido capaz de aprender cuál es la mejor manera de limpiar una casa de entre todos los escenarios posibles, ¿no? Y optimiza un poco su recorrido, ¿no? Efectivamente nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Es coger las máquinas y enseñarles a ser más inteligentes y a tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos o cómo funciona esto, no? Pues de una forma que ahora os voy a tratar de explicar de la forma más intuitiva posible, ¿no? Deciros en primer lugar que realmente estamos dominados en cierta forma por la IA, ¿no? Seguramente durante el día de hoy habéis tomado decisiones pensando que las tomáis vosotros y las está tomando en algunos casos una inteligencia artificial por vosotros, ¿no? Seguramente al salir de casa pues habéis mirado una aplicación del tiempo que os ha dicho o ha predicho qué tiempo va a hacer hoy, ¿no? Y esa predicción la realizan unos algoritmos, ¿no? Creados pues, por gente como yo. Seguramente habéis utilizado una aplicación tipo Google Maps para ir al trabajo y es una aplicación que te busca el mejor camino de entre los posibles, ¿no? El más rápido, el más económico para ir de un punto A a un punto B. Seguramente, si habéis consultado a lo largo del día alguna red social, no os habéis percatado de que esos contenidos que sugieren ahí, pues el propio LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram o cualquier red social que utilicéis, esos contenidos que tratan de que estéis ahí, ¿no? Como tontos un montón de tiempo pegados a la pantalla, consumiendo y consumiendo más y más contenidos, los ha decidido un algoritmo, los ha decidido precisamente una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, que seáis conscientes de que estamos rodeados de máquinas, de aplicaciones que son inteligentes, que persiguen unos objetivos, en este caso unos objetivos empresariales. El objetivo del algoritmo de YouTube es que estés cuanto más tiempo mejor pegado a la pantalla viendo vídeos sin parar para que YouTube facture más, ¿no? Estos algoritmos han sido diseñados por personas como yo y tienen, como os decía, pues unos fines comerciales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos o qué es lo que hacemos exactamente para enseñar a estas máquinas? Bueno, pues para eso os voy a contar un poquito mi vida, ¿no? Os voy a contar cómo yo llevo más de 20 años de experiencia, a pesar de lo joven que parezco, ¿no? Trabajando en este mundo de la inteligencia artificial y yo empecé, como mucha de la gente que ya tenemos canas y que nos dedicamos a esto desde hace tiempo, ¿no? En el mundo financiero, ¿no? Empecé en el mundo financiero, fui la primera científica de datos de una entidad financiera aquí pues muy importante en Euskadi, ¿no? Y lo que yo hacía en aquel momento era pues enseñarle a una máquina a decidir a qué cliente le damos un préstamo y a qué cliente no. Algo tan apasionante como eso, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo enseñamos a una máquina a decidir si hay que dar un préstamo a un cliente? Pues muy fácil, a partir de datos, ¿vale? Cogemos los datos históricos de toda esa base de datos de clientes que tienen las entidades financieras, con muchísima información, como os podéis imaginar, de sus clientes, ¿no? Qué edades tienen, cuánto ganan, cuánto ahorran, cuánto gastan y un montón de información súper relevante. Y tenemos por una parte los datos de las personas que pagaban religiosamente sus préstamos o han pagado religiosamente sus préstamos y los datos de las personas pues, que no lo han hecho tan bien, ¿no? Entonces, gracias a esos datos, de esa información histórica, somos capaces de enseñarle a una máquina de construir un algoritmo que es capaz de predecir las probabilidades de que efectivamente una persona vaya a pagar o no vaya a pagar un préstamo, ¿no? Y eso que suena algo así como tan novedoso ahora que estamos todos hablando de la inteligencia artificial, a nivel en esta entidad que os comento, ya en 2007 empezamos a dar préstamos sin intervención humana, ¿no? Es decir, conseguíamos delegar
totalmente en manos de las máquinas estas decisiones que, como os podéis imaginar, son tan importantes como decidir a quién le das la pasta, ¿no? A qué cliente le das la pasta, ¿no? Y en su momento también esto fue bastante revolucionario, ¿no? Porque pues esa misma polémica que estamos viviendo un poco a día de hoy de que si la IA nos va a quitar el trabajo, ¿qué tal? Pues también se vivió en cierta forma en aquel momento en las entidades en las que los gestores y las gestoras a veces se preocupaban y decían, jolín, ¿qué pasa? Que si resulta que las máquinas empiezan a dar préstamos por nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros y tal, ¿no? La realidad es que el tiempo demostró que efectivamente las decisiones que tomaban las máquinas y las probabilidades que calculaban asociadas a la probabilidad de impago estaban muy bien calculadas, la máquina hacía muy bien su trabajo y además, gracias a eso, pues los gestores y las gestoras tenían mucho más tiempo para hacer otras tareas de mucho más valor añadido, ¿no? Y dejábamos en manos de las máquinas esas decisiones que realmente la máquina hacía muy bien, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que el aprendizaje, ¿no?, del que dotábamos a las máquinas en aquel momento era a partir de los datos, ¿vale? Tenemos datos, muchos datos de préstamos tal, y con esos datos enseñamos a las máquinas, ¿no? Este proceso de aprendizaje de máquina es muy similar al proceso del aprendizaje que seguimos los humanos, ¿no? No sé si sois conscientes de que efectivamente nosotros también para aprender lo que hacemos es meter datos en nuestro cerebro. Cuando estamos en la uni lo que hacemos es coger los datos de los apuntes de los distintos temas y tal, y boom, aquí, ¿no? Para adentro, ¿no? Pongo estas imágenes porque me recuerdan a una anécdota que suelo contar siempre con mi chiqui, con Aner, cuando íbamos un día, cuando era pequeñito, igual tenía 2 añitos así, íbamos un día andando por el campo y vimos un burro, ¿no? Entonces Aner veía el burro y decía, ama, chacurra, chacurra, que es perro, ¿no? En euskera, ¿no? En vez de decir burro decía perro, ¿no? Ama, perro, ¿no? Y claro, yo pensé, claro, es que su cerebro no ha sido entrenado todavía con datos de burros, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Yo suelo decir el chiste de que mi cerebro no ha sido entrenado con datos de llantas, ¿no? De las llantas bonitas y llantas feas, ¿no? Y que no soy capaz de diferenciar entre unas y otras, ¿no? Si lo pensáis, nuestro aprendizaje es similar, ¿no? Es decir, necesitamos datos que entren en nuestro cerebro y gracias a esos datos somos capaces de adquirir un conocimiento, ¿no? Por eso, todos estos años, ¿no?, toda la industria, todas las empresas han estado tan preocupadas por el tema de los datos, el Big Data, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los datos son la materia prima con la que luego somos capaces de enseñar a una máquina, como con la materia prima con la que somos capaces de dotar de un conocimiento a una máquina, ¿no? Si estáis pensando que no tenéis datos, que no tenéis suficientes datos, que vuestros datos están mal, que no tienen suficiente calidad, que son un desastre, que no estáis recopilando esos datos que son tan relevantes para vosotros, bueno, no os preocupéis, no tenéis excusa, porque también hay oportunidades para las empresas que no tenéis datos o no tenéis todos los datos que quizás pudiera ser interesante. Ahora os lo contaré un poquito mejor. Este es uno de los motivos por los cuales la IA pues, realmente ofrecía limitaciones de entrada en algunas empresas, ¿no? Porque efectivamente hasta hace poco, ¿no?, hasta hace apenas año y medio, para poder implementar este tipo de tecnologías en las empresas, efectivamente era necesario que las empresas, tuvieran muchos datos, ¿no?, de los que poder aprender, ¿no? Entonces es verdad que, pues si sois pequeños, si no tenéis suficientes datos, etcétera, etcétera, pues a veces quizás, bueno, pues hay oportunidades que la tecnología nos brindaba, pero como os digo, también para las empresas que no tenéis muchos datos tenemos oportunidades, ¿vale? Pero ahora voy a empezar, si os parece, a poneros ejemplos de casos de uso en los que gracias a los datos de vuestras empresas podemos enseñar a las máquinas a que pues hagan ciertas tareas de una forma mucho más eficiente y a veces mejor incluso que los humanos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento predictivo, ¿vale? Imaginad que tenéis máquinas, ¿no?, que pueden fallar o que fallan pues, cuando están en ciertos entornos, cuando tienen ya ciertas horas de trabajo a sus espaldas, etcétera, etcétera, ¿no? Con datos históricos de las máquinas que han fallado y que no han fallado históricamente, somos capaces de predecir que una máquina tiene más probabilidades de fallar en un momento dado y, por tanto, optimizar todo lo que sería el mantenimiento predictivo para que efectivamente ese mantenimiento esté diseñado de la forma más adecuada posible, ¿vale? Y de la misma forma que podemos predecir cuando una máquina va a fallar, podríamos predecir cuando un cliente nos va a contratar un producto, podríamos predecir cuando un cliente se va a pirar porque está ya enfadado, ¿no?, con nuestra empresa por el motivo que sea y por tanto quizás lo que tenemos que hacer es pues tener una gestión especial con estos clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos datos que tengáis, ¿no?, de comportamientos que son relevantes para vuestra empresa, que tengáis histórico ahí, ¿no?, de lo que ha pasado, podrían ser casos de uso interesantes en los que podríamos enseñar a una máquina a predecir de alguna forma el futuro, ¿no? Otro ejemplo de predicción del futuro serían los modelos de predicción de la demanda, ¿no? Imaginad que tenéis pues ventas históricas, ¿no?, y que en esas ventas hay comportamientos como pues estacionalidad, tendencias, etcétera, etcétera, ¿no?
Hay modelos de inteligencia artificial que nos permiten predecir efectivamente, oyes, cuánto vamos a vender de estas referencias de productos, etcétera, etcétera. De manera que gracias a estas predicciones podemos anticiparnos a esta demanda para evitar roturas de stock, hacer una gestión mucho más eficiente, mucho más ágil y más rápida de las compras a nuestros proveedores, o incluso utilizar estas herramientas, por ejemplo, para negociar los rappels y demás, ¿vale? Entonces ya veis que son otro ejemplo, que obviamente no somos capaces de predecir lo que vamos a vender siempre en todos los sectores. Evidentemente hace falta mucho dato, hace falta que haya ciertos patrones detrás, ¿vale? No tenemos una bola de cristal, pero es verdad que en muchos casos pues este tipo de herramientas pueden ser muy útiles, ¿no? De la misma forma que a veces también podemos detectar otro tipo de comportamientos como anomalías que se dan en ciertos procesos industriales, podemos detectar fugas pues, de temas de agua, de patrones anómalos de comportamiento, imaginaros pues, en temas fiscales, en temas, bueno, pues hay un montón de casos de uso en los que este tipo de herramientas también pueden ser muy, muy interesantes, ¿no? Otro ejemplo muy interesante sería todo lo que tiene que ver con la segmentación, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial y a los modelos de clustering en este caso, tenemos datos de nuestros clientes, muchos datos de sus perfiles y de sus necesidades. Lo que nos permiten estas herramientas es detectar segmentos o grupitos de clientes que se parecen entre sí, que tienen intereses muy similares, y el entender mejor cómo son nuestros clientes y cuáles son sus necesidades nos va a permitir también hacer de una forma mucho más efectiva estas labores de comunicación, poder ofrecer a cada cliente lo que realmente le interesa, o incluso de captación, ¿no? Es decir, si yo sé que este segmento de clientes tiene este perfil, está en estos canales, tiene estas necesidades, diseñar luego una estrategia de marketing muy bien afinada para captar estos clientes sería súper interesante, ¿no? Porque además, gracias a la segmentación, no solamente podemos conocer qué grupitos o qué segmentos de clientes son interesantes, sino que también podemos incluso calcular el lifetime value o valor de vida de cada uno de estos grupos de clientes. De manera que si yo sé que, jolín, este grupo de clientes me da esta rentabilidad a lo largo de su vida, luego puedo hacer ingeniería inversa, ¿no? Y decir, jolín, pues ahora yo ya puedo afinar muchísimo más cuál es el coste de captación que puedo invertir para captar este perfil de clientes, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces este es otro tipo de tecnologías que son súper interesantes para aplicarla ahí a nuestras organizaciones. Aquí os pongo un ejemplo de una empresa que vende muebles, ¿vale? Y es un ejemplo real, ¿vale? Y como podéis ver, bueno, pues resulta súper interesante y súper ilustrativo el entender cómo cada uno de estos clústeres o grupitos de clientes realmente pues tiene unos intereses muy diferentes en cuanto a los productos que consumen, ¿no? Este grupito de aquí, este clúster, ya veis que consume básicamente solo productos de cocina, mientras que este de aquí, que parece que puede ser un bazar o algo así, ¿no? Solamente consume decoración, regalos y mueble auxiliar. Entonces, teniendo esta foto mucho más aterrizada de los distintos segmentos de clientes, qué necesidades tienen, pues imaginaros, ¿no? ¿Qué sentido tiene mandarles la misma newsletter a todos, ¿no? Cuando yo ya sé que a este cliente de aquí no tiene ningún sentido que yo le ofrezca, por ejemplo, productos de baño, ¿no? O que a este cliente de aquí le ofrezca productos de cocina, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que son herramientas súper interesantes para conocer mejor las necesidades del cliente y poder satisfacerlas, y también, como os decía antes, al revés, ¿no? Poder saber cuál es el valor que cada uno de estos segmentos de clientes me aporta a mí como empresa, ¿no? Y este tipo de modelos liga mucho con todo lo que tienen que ver con los sistemas de recomendación y venta cruzada, ¿no? Netflix sabe muy bien que si yo soy capaz de predecir qué tipo de contenidos, qué tipo de series o pelis te gusta ver, pues tengo muchísimas más probabilidades de venta, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, un e-commerce, una tienda online, sois súper conscientes de que cuando alguien visita vuestra web, dar, ¿no? rápidamente con las alternativas que tienen más probabilidades de que a ese cliente le interesen, pues sin duda va a maximizar las posibilidades de que esas personas o de que esos clientes os compren, ¿no? Y esto, aunque vosotros igual penséis, ¿no? Pues claro, es que Netflix sabe que a mí me gustan las pelis románticas y entonces me enseña siempre las pelis románticas, ¿no? Parece que lo hacen así un poco como por esas etiquetas de productos que tenemos ahí, ¿no? Pues realmente no, realmente la tecnología nos sorprende a veces con el tipo de soluciones que nos ofrece, ¿no? Y os lo voy a contar de una forma, espero que os resulte divertida, gracias a mi familia, ¿no? Entonces, con su permiso, os voy a decir que mi familia es una matriz. Bueno, en definitiva, también lo que vengo a deciros con todo esto es que detrás de todo esto de la inteligencia artificial lo que hay detrás son matemáticas, matemáticas por un tubo, matemáticas y estadística por todos lados, ¿no? Y entonces os cuento cómo, pues nosotros en casa tenemos a Ariane, que le encanta bailar, ¿vale? Tenemos a Mayalen, que también le encanta bailar. Tenemos a Ner, que le encanta el ajedrez. Luego está John, que le encanta dormir, dicho por él, ¿vale? No penséis que soy una bruja, ¿vale? Eso es lo que él dice, ¿no?
y luego estoy yo aquí, ¿no? Que me gusta pues un poco de todo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros, como podéis ver, pues para una empresa como Netflix seríamos una matriz, ¿no? Una matriz de ceros y unos, ¿vale? Aquí podéis poner a vuestros clientes en las filas y aquí en las columnas podéis poner los productos y servicios que a vuestros clientes les interesan, ¿no? ¿Por qué esto es tan útil? Porque imaginaros que yo ahora lo que quiero es hacerle un regalo a Mayalen, ¿vale? Pues Mayalen es un vector, Mayalen es un vector de ceros y unos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para acertar o adivinar qué tipo de productos o servicios le pueden interesar a Mayalen? Pues muy fácil, buscaré qué otros vectores se parecen a ella, ¿vale? Si yo sé que Mayalen y Ariane se parecen mucho, como es así, como es el caso, cuando yo tenga que hacerle un regalo a Mayalen, lo único que tengo que hacer para acertar es preguntarle a Ariane, ¿no? Oye, Ariane, ¿qué le regalamos a Mayalen por su cumple, ¿no? Y es mucho más eficiente preguntarle a Ariane que preguntarle a Nel Bayón, por ejemplo, ¿vale? Que tienen unos gustos muy diferentes, ¿vale? Esto es un poco lo que hacen este tipo de herramientas por detrás. No necesitan poner etiquetas a todos los productos, lo único que necesitan es saber a quién nos parecemos y gracias a este parecido luego podemos diseñar unas estrategias de marketing mucho más inteligentes, ¿vale? Este es un ejemplo de los muchos que nos ofrecen los datos para aplicarlos al ámbito del marketing, ¿vale? Porque también tenemos, por ejemplo, otros ejemplos de algoritmos o de tecnologías, como todo lo que tiene que ver con la venta cruzada, de manera que si yo sé que vas a comprarte un ordenador, también te interesa comprarte el ratón y por tanto, cuando has añadido el ordenador al carrito de la compra, es un momento maravilloso para ofrecerte también un ratón, estos productos que van en pack hay muchas veces, etcétera, etcétera. Bueno, pues como veis, ¿no? El dato, ¿no? Esto que a veces decís, esto del Big Data, ¿no? Que son capaces de adivinar lo que me interesa, lo que me gusta, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas estas tecnologías vienen de ahí, ¿no? Y de cómo podemos, gracias a todas estas técnicas estadístico-matemáticas de las que os hablo, ser mucho más eficientes a la hora de predecir qué tipo de productos y de servicios interesan a vuestros clientes, ¿no? Y otro ejemplo súper interesante de cómo con los datos somos capaces de enseñar a una máquina a hacer algo mejor sería todo lo que tiene que ver con la estimación de los costes de los proyectos, ¿vale? Imaginad que tenéis datos históricos de cuántos han costado, cuántas horas os ha costado desarrollar proyectos de un tipo o proyectos de otro, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, en empresas del sector de la construcción, en empresas de mecanizado, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces cuando un cliente vuestro os hace un pedido, ese pedido pues estimáis las horas que os va a costar desarrollarlo pues en base a una serie de parámetros, ¿no? Entonces la IA, con todos estos datos históricos que tenéis, es capaz de precisar muchísimo mejor realmente cuántas horas os va a suponer desarrollar este proyecto, lo cual os va a permitir muchísima más precisión en esta estimación para no pasaros por arriba y quedaros por un precio que no es nada competitivo ni por debajo y con menos las pérdidas, digamos, de este tipo de proyectos, pero además os va a permitir también ser muchísimo más ágiles, ¿no? De cara a dar una propuesta, hacer una propuesta a un cliente, bueno, pues podéis ser muchísimo más rápidos y muchísimo más ágiles que vuestros competidores. Otro ejemplo que os pongo aquí sería pues este caso en el que, bueno, pues a partir de los datos de la sensórica de una pulsera somos capaces de clasificar los movimientos de una mano. Ya veis que son como proyectos como muy diversos, ¿no? Y esto luego tiene muchísimo impacto en técnicas de rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? O los proyectos de optimización en los que, pues lo mismo que la rumba es capaz de optimizar el recorrido para limpiar mi casa de la forma más eficiente, en vuestras plantas, en vuestros procesos productivos, contáis con una serie de recursos limitados, una serie de líneas, una serie de personas, de soldadores, de tal, de distintos perfiles, ¿no? Entonces la IA lo que nos permitiría es diseñar un gemelo digital, digamos, ¿no? Que sea capaz de optimizar, ¿no? Pues esta planificación de la producción para, por ejemplo, acortar los tiempos de producción, ¿vale? O otros muchos casos en los que podemos aplicar este tipo de herramientas de optimización. Imaginaros para optimizar las rutas logísticas, para optimizar la forma más adecuada en la que podéis colocar vuestros productos en vuestro almacén en base a aquellos que son más vendidos o aquellos que se venden en pack. Imaginaros herramientas de optimización de los presupuestos de marketing, ¿no? En función del retorno que nos da cada uno de los canales podemos optimizar el resultado y un largo etcétera de casos de uso en los que este tipo de herramientas de optimización en este caso nos permiten pues diseñar o identificar el mejor resultado de entre los posibles. Esto está genial, pero como veis son todos ejemplos en los que os pongo que necesitamos datos y a partir de esos datos somos capaces de enseñar a las máquinas, ¿no? En este escenario es cuando de repente surgen los LLMs, que no sé si habéis oído hablar de este concepto de LLM o Large Language Model, los modelos de lenguaje, que no es otra cosa que pues, el ChatGPT y compañía, ¿vale? El ChatGPT, Gemini, Copilot, bueno, pues digamos que estas tecnologías lo que tienen por detrás son modelos de lenguaje, ¿no? ¿Qué son esto de los modelos de lenguaje? Pues son también un tipo de inteligencia artificial
que, como no podía ser de otra forma, ha sido entrenada o ha aprendido gracias a los datos, ¿vale? Como os decía antes, son máquinas que en lugar de enseñarles con los datos de los préstamos, de los que han pagado y los que no, como os decía antes, pues son herramientas a las que se les ha enseñado ni más ni menos que con los datos del lenguaje. Es decir, estas personas, estos científicos de datos que trabajan para estas empresas, lo que han cogido es todos los datos de la web, ¡pum!, y se los han metido, ¿no?, a este cerebrito digital para conseguir ¿qué? Pues ni más ni menos que conseguir una máquina que sabe hablar, ¿vale? Una máquina que sabe hablar. Esto es maravilloso, ¿no? Como os podéis imaginar, ¿no? Pero lo más maravilloso de todo para mí es que estas tecnologías no se las quedan para ellos, sino que las ponen a nuestra disposición, ¿vale? Es decir, estas máquinas que han sido entrenadas ya, que han sido entrenadas con estos datos, con los datos de la web en concreto, lo que hacen es ponerlas a disposición de vuestras empresas para que vosotros las podáis utilizar y las podáis implementar en vuestros procesos, ¿no? Y para mí esa es un poco la magia, ¿no?, de este boom tecnológico que estamos viviendo, ¿no?, de esta democratización de la tecnología que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están poniendo a nuestra disposición esta tecnología para que cualquier empresa, no solo las grandes, sino cualquier taller de pueblo, cualquier asesoría de tal, cualquier persona, ¿no?, pueda utilizar estas máquinas que ya han sido entrenadas, y poner estas herramientas a nuestra disposición. Esto es maravilloso, ¿no? Como os decía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es como si contáramos con un robot. Imaginaos que tenéis en vuestra oficina un robot, un nuevo miembro de vuestro equipo que sabe leer, que sabe hablar, que podéis hablar con él, como habéis visto antes que yo estaba hablando con el ChatGPT, ¿no? Podría decirle al ChatGPT, oye, chat, tengo un examen de inglés la semana que viene, vamos a hablar en inglés y vete poniéndome ejercicios o vete ayudándome a mejorar mi pronunciación, ¿vale? Bueno, pues tenemos estas herramientas a nuestra disposición para abordar un montón de procesos en nuestras empresas, ¿no? Estas herramientas, como podéis imaginar, han transformado para siempre la manera en la que nos relacionamos con las máquinas. Hasta ahora yo, para hablar con una máquina, tenía que programar, tenía que comunicarme en su lenguaje, que siempre eran lenguajes de programación, ¿no? Ahora es maravilloso porque resulta que yo, para darle órdenes a una máquina, se le puedo decir a partir de mi propio lenguaje, ¿no? A partir de la forma en la que yo hablo de forma natural, ¿no? Mis hijos pueden hablar con cualquier IA y comunicarse con ella de una forma pues súper espontánea y utilizando su propio lenguaje, ¿no? Y esto va a hacer que el acceso a la tecnología se democratice, ¿no? Ya no va a ser no va a hacer falta ser un súper experto programador, cada vez menos, y yo creo que la gracia un poco y el poder de las empresas va a ser el poder, gracias a estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, diseñar cómo vamos a ofrecer al mercado nuestros productos y nuestros servicios, ¿no? Entonces creo que está en vuestro tejado que vayáis dándole un poco al coco en pensar cómo esta tecnología viene a revolucionar en vuestras organizaciones, ¿no? Esto va a hacer que la IA, que las herramientas, pues tomen unos roles que hasta ahora pues no podían tomar, ¿no? Yo creo que vamos a vivir, o ya estamos viviendo, en un mundo en el que las IAs van a ser expertas, ¿no? Y cualquier duda técnica, legal, fiscal, incluso médica, me atrevería a decir, seguramente las vamos a poder consultar a una IA, ¿no? Vamos a vivir un mundo en el que ya lo estamos haciendo, la IA se encarga de toda esa gestión documental, de todo ese papeleo, como luego veremos un montón de ejemplos en los que ya no hace falta que los humanos estemos leyendo PDFs y leyendo emails, etcétera, sino que va a ser la propia IA la que va a poder clasificar todos esos documentos, buscarlos, etcétera, ¿no? Vamos a vivir un futuro en el que la IA va a ser nuestra mejor formadora, ¿no? A mí cuando oigo decir que esto del ChatGPT es horrible, ¿no? Porque nuestros pobres hijos, la educación se va al garete, ¿no? ¿Cómo van a poder aprender y tal? Os juro que se me ponen los pelos como escarpias, porque yo pienso justamente todo lo contrario. Nosotros todas las noches o muchas noches, ¿no?, vamos a la cama y nos podemos hablar con el chat. El otro día estuvimos hablando con el chat de por qué un caballo y una burra pueden tener hijos, o de por qué la bandera de México es así o es asá, ¿no? Entonces nos echamos ahí unas charlas con el chat que nos enseña un montón de cosas súper interesantes. Tenemos herramientas súper baratas que nos permiten aprender cualquier cosa que queramos, prácticamente cualquier cosa, y de una forma totalmente personalizada, ¿no? Entonces creo que el potencial desde el punto de vista del aprendizaje, del aprendizaje humano y de cómo las máquinas nos pueden ayudar a hacer este aprendizaje humano mucho más personalizado, mucho más atractivo, mucho más adaptado a lo que necesitamos, es brutal, sin duda, ¿no? Y por supuesto también una IA creativa, ¿no? Una IA que nos permite diseñar nuevos escenarios maravillosos. Bueno, creo que realmente estamos en un momento apasionante, ¿no? Aquí os pongo simplemente un ejemplo muy rapidito de cómo funciona esta tecnología.
Cuando hablamos con el chat, no estamos hablando con un enanito que está al otro lado, chivándonos la respuesta, no son personitas, aunque parezca, ¿no? Lo que estamos haciendo es simplemente consultar una super base de datos. Como os decía antes, esto es una super base de datos del lenguaje, una base de datos enorme con muchísimo texto y muchísimo conocimiento, y lo que tenemos que aprender es saber cómo le tenemos que hacer las consultas a esa base de datos, cómo le tenemos que hacer esas peticiones, ¿no? Porque tiene que saber la IA, cuando le hacemos una pregunta, pues tiene que saber dónde buscar, ¿no? Entonces, el hecho de poder pedirle las cosas de la manera en la que hay que pedírsela, con suficiente contexto, con instrucciones claras, etcétera, es lo que nos va a permitir que las respuestas que nos dé sean pues respuestas muy adaptadas a lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podría extenderme todo lo que queráis, pero como no tenemos mucho tiempo, simplemente que tengáis en cuenta que efectivamente hay que aprender muy bien cómo pedirle las cosas, ¿no? Entonces, como os decía antes, tener esta herramienta a nuestra disposición es maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer un montón de cosas de una forma súper rápida, ¿no? Imaginaros en este caso, ¿no? Tenemos los datos de un informe, ¿vale? En este caso es un informe financiero de una empresa, ¿vale? Que, bueno, estos datos están aquí, ya veis que este informe, pues bueno, tiene una estructura, un índice, un resumen, introducción, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, lo único que le digo a la IA es que, bueno, en lugar de los datos de la empresa A, que es con los que he creado el informe, ahora tengo los datos de la empresa B, ¿vale? Es decir, quiero que me actualice el informe, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo aquí un ejemplo de cómo efectivamente le paso estos datos, le doy estas instrucciones y la IA ya se pone a redactar, ¿no? Bueno, pues el índice, como veis, pues, igual que el otro, pero aquí empieza a hacer ya un resumen ejecutivo con los datos de la nueva empresa, una introducción, propósito, tal, ¿no? Es decir, una forma súper ágil de actualizar, ¿no?, los datos de un informe con un solo clic, ¿no? En este caso, pues le enseño a la IA a dar respuesta a una licitación. Lo único que he hecho aquí es pasarle los pliegos de una licitación y lo que hago es pues hacerle preguntas, primero que me ayuden a entender mejor lo que se está pidiendo en esa licitación. Oye, hazme un resumen. Oye, es que se pide esto, se pide lo otro, tal. ¿Qué tipo de documentos tengo que generar? Tal. Bueno, pues aquí veis, ¿no? Un ejemplo. Y luego directamente ya le digo, oye, empieza a redactar y vamos a redactar entre los dos, ¿no? Y puedo ser muchísimo más eficiente a la hora de redactar, pues, temas como, pues, en este caso, este tipo de memorias, proyectos de subvenciones, de proyectos de I+D, etcétera. Bueno, hay muchísimas oportunidades que tenemos aquí, ¿no? En este caso, lo que creamos es una especie de chatbot casero, ¿vale? En este caso le pasamos todo lo que sería la normativa del impuesto de sociedades y lo único que hago aquí es pues hacerle consultas, ¿vale? Oye, es que en este ejemplo, ¿no? Oye, es que me acabo de comprar un coche, ¿me puedo decir los gastos? Oye, es que tal, que estoy haciendo proyectos de I+D, ¿no? ¿Cómo los deduzco? Tal, no es que no. Bueno, pues ya veis, ¿no? Que tenemos como mini expertos digitales que yo les he entrenado pues con una serie de conocimientos, con unos PDFs directamente, le paso unos PDFs, le paso la información y gracias a eso pues es capaz de contestarme de una forma súper ágil a cualquier duda que yo tenga sobre estos documentos, ¿no? Y aquí os pongo otro ejemplo que sería pues cómo redactar post para LinkedIn, ¿no? He entrenado a una IA con una serie de instrucciones sobre, oye, es cómo me gusta que redacte los posts, por ejemplo, y en este caso le voy a decir, no, bueno, quiero escribir sobre lo complejo que es emprender con 3 hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginar, ¿vale? Y entonces yo ya le doy unas instrucciones a la IA en la que quiero que empiece a redactar un post, que empiece los posts siempre con un toque de humor, ¿vale? Entonces en este párrafo seguramente pues tendrá un chiste malo, ¿no? Dicen que emprender es como lanzarse al vacío y construir un paracaídas en el aire. Ahora imagina hacerlo con 3 copilotos de a bordo, todos menores de 10 años. Sí, esa es mi vida. Emprendedora por el día, superhéroe de padres por la noche, ¿no? Entonces le he dado unas instrucciones también para que luego elabore la idea utilizando storytelling, ¿vale? Y entonces aquí pues me empieza a contar una historia de una tarde, tal, no sé qué, y luego aquí pues le he dicho que termine con un call to action, ¿no? Entonces dice pues que nos anima, ¿no?, a escribir en los comentarios trucos, experiencias, tal, ¿no? Imaginaos ahora que le digo, pues hoy quiero escribir, ¿no?, sobre cómo la IA domina nuestras vidas sin nosotros saberlo, ¿no?, sin darnos cuenta, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Empezará a escribir, ¿no? Primero pues metiendo un párrafo con humor, ¿no? Muy bien, tengo buenas noticias, ya lo están haciendo, solo que no tienen aspecto metálico ni luces, ¿no? La inteligencia artificial está tan integrada en nuestras vidas que apenas notamos su presencia, ¿no? Y menos mal que no han decidido tomar vacaciones, ¿no? Bueno, pues ya veis, ¿no?, que simplemente son otro ejemplo, ¿no?, de cómo
podemos darle instrucciones a la IA para redactar distintos tipos de textos, informes, formatos, etcétera. Y todo esto, pues, llevado a nuestra organización, pues sin duda nos va a permitir ser muchísimo más eficientes, ¿no? Y en este caso, pues otro ejemplo os ponía aquí de cómo utilizar la IA para redactar subvenciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto es súper interesante, ¿vale? Es decir, cómo podéis utilizar estas herramientas para que vosotros y vuestros equipos seáis mucho más productivos, hagáis vuestro trabajo mucho más rápido, de forma mucho más eficiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con la idea, que os quede súper claro que esto va más allá, ¿vale? Es decir, no se trata solamente de usar bien el ChatGPT o de usar bien el Copilot o usar bien este tipo de herramientas. No, no, esto es mucho más potente. Esto quiere decir, estas herramientas están aquí para también automatizar todos esos procesos que identificáis que en vuestras organizaciones estáis haciendo los humanos y no tiene sentido, ¿no? Porque son muchas veces procesos repetitivos, a veces procesos de poco valor añadido, o procesos aburridos, ¿no? Que dices, jolín, ¿esto qué sentido tiene que hagamos los humanos, ¿no? Para mí la IA es como un acelerador, ¿no? Entre lo que está en mi cabeza y un papel, muchas veces, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero que también un poco que os quedéis con esa idea de que muchísimos de los procesos que estamos automatizando en las empresas, pues se refieren a esa capacidad que tiene la IA de comprender el lenguaje, leer los textos y entenderlos, poder redactar, etcétera, etcétera, como ahora veremos, ¿vale? Hago esta diferenciación entre la parte de los datos que os contaba al principio y los modelos de lenguaje, porque también me parece interesante que tengáis claro que son cosas distintas, ¿vale? A veces lo que queremos es que la IA aprenda, ¿no?, de estos datos, ¿no?, de estas bases de datos bien estructuradas, en la que yo lo que pretendo en cierta forma es como que la IA calcule una formulita, ¿no?, para que yo pueda predecir cuándo voy a vender de un producto, cuál va a ser el coste de mis proyectos, tal, tal, ¿no? En ese caso estamos hablando de esas IAs más tradicionales, vamos a decir, en las que yo con esos datos le enseño a la IA a hacer ciertos cálculos y demás, ¿no? Esto otro que es el ChatGPT y todas estas herramientas que os estoy contando ahora son herramientas del lenguaje, ¿vale? A veces la gente dice, jo, es que el ChatGPT no calcula bien, no suma bien, no tal, ¿no? Ya, es que no es una calculadora, es un modelo de lenguaje. O sea, el ChatGPT y estas herramientas son herramientas que son muy buenas en todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con redactar, con leer textos, etcétera, ¿vale? Y también incido un poco en esto porque me parece relevante que entendáis, ¿no?, que se trata de tecnologías diferentes que nos permiten hacer cosas diferentes y que en cada caso, bueno, pues hay que saber bien también qué podemos esperar de unas y otras herramientas, ¿no? Pero sobre todo quiero que os quedéis con la idea de que estas tecnologías están aquí, las podéis coger y pum, directamente las podéis implementar en vuestras organizaciones, como ahora os contaré, ¿no? Con un montón de ejemplos de casos de uso, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, pensad en que tenemos un robot, una máquina que puede leer, ¿vale? Que es una realidad, ¿no? Es decir, la IA, como os acabo de decir, es capaz de leer, ¿no? Esto, ¿cómo lo podemos desplegar en vuestra empresa? Jo, pues de una forma súper potente, ¿no? Imaginaros pues todos esos procesos en los que tenéis un montón de currículums y estáis ahí etiquetando, leyendo tal, los distintos currículums para que cada vez que os llegue una nueva oferta podáis seleccionar los currículums que mejor encajan con esa oferta, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo claro de cómo la IA puede procesar todos estos documentos de una forma muchísimo más ágil y cuando necesitamos buscar algunos de ellos, pues nos va a enseñar aquellos que mejor encajan con lo que estamos buscando de una forma súper rápida y súper eficiente, ¿no? Esto que os cuento con los currículums lo podéis aplicar a otro tipo de documentos. Podéis utilizar este tipo de herramientas para buscar licitaciones antiguas a las que nos hemos presentado. Podéis hacerlo para buscar proyectos antiguos que hemos desarrollado en otras ocasiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con documentación, ¿no?, y con la búsqueda y el identificar, ¿no?, esos documentos de entre todo un abanico enorme de documentos que podéis tener en vuestra organización, bueno, pues ahí, por ejemplo, es un caso de uso claro en los que estas herramientas de gestión documental, la IA nos ayuda muchísimo, ¿no? Otro ejemplo es todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, que es quizás, ¿no?, uno de los ámbitos en los que nosotros sin duda más estamos trabajando estos últimos meses, ¿no? Yo visualizo la cadena de suministro como pues un flujo, una cadena donde los eslabones, los distintos eslabones que están ahí entre nuestro proveedor, nuestra empresa y nuestro cliente están comunicados, ¿no?, entre sí, ¿no?, y se intercambian hasta ahora pues mucha documentación, ¿no? Yo te hago un pedido, tú me pasas una oferta, me pasas los albaranes, me pasas las facturas, yo te paso tal, ¿no? Entonces, bueno, como veis, todos estos flujos de comunicación que se dan entre nosotros y nuestros clientes o entre nosotros y nuestros proveedores, pues hasta ahora muchas veces, seguramente en vuestras empresas hay personas que están ahí leyendo emails, leyendo PDFs, a veces imprimiendo esos PDFs, picando los datos del pedido a mano, picando los datos de las facturas, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues la IA, me alegro de deciros que es capaz de leer, ¿no? Leer las facturas directamente, leer, no con OCR, ¿no? Que es lo que hacíamos hasta ahora, que es estas tecnologías que reconocen esa foto y saben que esto es un 7 o que esto es un 4, ¿vale? Esas tecnologías de OCR están muy bien también, pero esto para mí va un pasito más allá, porque la IA es capaz de leer los PDFs, ¿vale? Leer el contenido, las tablas, ¿no? Leer los PDFs independientemente del formato que tengan esas facturas y extraer de ahí la información de una forma súper ágil, ¿no? De qué conceptos me está facturando mi proveedor, cuál es la base imponible, cuál es la fecha, independientemente de que un cliente me mande las facturas de una forma y otros de otra, ¿no? Pero esto es más impactante todavía, porque en el caso de las facturas, pues bueno, al fin y al cabo puede ser algo como más o menos estándar, pero esto mismo lo podemos aplicar para albaranes, para pedidos. O sea, es decir, mi cliente me envía un email con su pedido desde su aplicación de compras, cada uno de su padre y de su madre, o incluso en el propio texto del email, ¿no? Y la IA es capaz de leer estos textos, de procesar estos textos y de extraer de ahí la información que yo necesito de esos pedidos para cargarlo directamente en el ERP, ¿vale? Entonces, pensad en cómo todos esos procesos manuales que hacéis muchas veces en vuestras empresas, que tenéis a personas ahí, ¿no? Picando esos datos de una forma un poco rudimentaria, vamos a decir, bueno, pues la IA a día de hoy pues nos puede ayudar muchísimo a que todas esas horas que dedicamos a esas tareas tan repetitivas y tan aburridas, pues las pueda hacer la IA, si no totalmente, por lo menos en un porcentaje muy, muy alto de casos y con un nivel de éxito muy relevante, ¿no? Y esto mismo nos sirve, por ejemplo, para los emails. Imaginaos que os llegan un montón de emails a vuestra organización y hay personas ahí que están leyendo esos emails y reenviándolos a las personas interesadas, ¿no? Bueno, pues esto mismo lo puede procesar la IA para enviar estos emails pues, a las personas que, pues si es un currículum, se lo mandaré a la persona de recursos humanos y si es un pedido, pues se lo mandaré al equipo comercial, ¿vale? No solamente somos capaces de leer y clasificar los emails, sino que también somos capaces de redactar los emails, ¿no? Incluso redactar estos emails de manera personalizada, ¿no? Imaginaos que tenéis una newsletter y que a todo el mundo le mandéis los mismos contenidos. Antes os decía el que vende muebles, ¿no? Pues es que quizás al que vende cocinas le voy a redactar el email de una forma y al que vende baños de otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues también ahí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la personalización de los contenidos es otro caso de uso maravilloso en el que la IA nos puede aportar muchísimo valor en el mercado, ¿vale? Aquí os pongo otro ejemplo, un buscador de productos inteligente. Aquí os pongo otro ejemplo de cómo las ofertas y los pedidos pues, se pueden gestionar de forma mucho más ágil. Bueno, hay en definitiva un montón de casos de uso ligados, como os decía, a esa capacidad que tiene la IA de leer los textos, ¿no? Pero además la IA también puede ver, ¿vale? O sea, antes, hasta hace poco, lo que hacíamos era, oye, cogemos un montón de imágenes, ¿vale? Imaginaos que tenemos un montón de imágenes pues de piezas defectuosas, piezas no defectuosas, etcétera, etcétera. Podemos enseñar a una máquina a diferenciar entre piezas defectuosas y piezas no defectuosas, por ejemplo, ¿vale? La cosa es que podemos ir un poquito más allá todavía, ¿no? Porque de la misma forma que os contaba antes, que contamos con herramientas a las que se les ha enseñado a hablar, ¿vale? En este caso, también contamos con herramientas a las que se les ha enseñado a reconocer las imágenes, ¿vale? Entonces, yo a estas herramientas les paso una imagen de cualquier cosa y la IA es capaz de entender el contenido de esa imagen y describirlo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, os traigo aquí un ejemplo también un poco friki, ¿vale? Voy a sacar una foto y le voy a pasar al ChatGPT esta foto, ¿vale? Esta foto es una foto, ahora os voy a enseñar, una foto de una web cutre que he hecho yo ahí a mano, ¿vale? Entonces, simplemente le estoy diciendo al chat, ¿no? Que pues me cree el código HTML de esta web, ¿vale? Le he pasado la foto de una web, le digo que cree el código HTML de la web y voy a abrir el ChatGPT otra vez, ¿vale? Voy a actualizar la página y bueno, ya veis que aquí se me ha creado esta nueva conversación que es la que he iniciado con el móvil en la que efectivamente acabo de subir esta foto. Ya veis que ni un humano casi puede entender lo que pone aquí, ¿no? Y estoy actualizando lo que le he pedido a este GPT, que es eso, ¿no? Que se ponga a crear el código HTML de la web, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis, ¿no? Que empieza a escribir. Ya veis que algo ha identificado porque aquí pone We Are Clickers, ¿no? Es decir, ha podido leer este texto manuscrito, es bastante heavy, ¿no? Es decir, la máquina puede, bueno, aquí me pone un corazón, ha podido entender ese corazón que está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que es bastante heavy lo que acaba de hacer, ¿no? Y no solo eso, sino que, ostras, se pone a escribir el código
O sea, no solamente reconoce la imagen y reconoce el contenido, no solamente reconoce que es una web, sino que se pone a escribir, ¿no? Y a redactar el código de una forma, como veis, bastante heavy, ¿no? Ahora no sé si se ha vuelto loco, ¿qué le pasa? ¿No? Que está aquí escribiendo ahí eh, un montón de texto. Tengo la confianza de que me genere un ficherito descargable, pero no estoy muy segura de lo que está haciendo. Vamos a esperar, a ver, estoy toda entregada. Pero bueno, en definitiva lo que quiero que os quedéis con la idea es que efectivamente, ostras, es muy heavy, ¿no? El hecho de que, ostras, fijaros, ha reconocido que esto es una web, se ha puesto a crear el texto, reconoce el texto manuscrito, ¿vale? Esto también es interesante si imaginaos que en vuestra empresa, en los partes de trabajo, hay personas que los escriben a mano y que luego hay personas que pican esos datos en una aplicación, por ejemplo, pues tened en cuenta que también todos esos procesos los vais a poder automatizar, ¿vale? Bueno, aquí parece que se ha quedado tonto con este tema, pero bueno, simplemente lo que voy a hacer es copiar el código, ¿vale? Copiar el código HTML. Voy a abrir aquí un texto, un ficherito, lo voy a guardar con formato, lo voy a guardar aquí, en esta carpetita, ¿vale? Como web.html, ¿vale? Lo voy a guardar así, ¿vale? Y ahora ya directamente vengo aquí, ¿no? Vengo aquí y abro este texto y magia, ¿no? De repente, pum, ya veis que ha cogido y me ha creado el código HTML de esta web, que oye, se parece bastante a esta, la verdad. Fijaros que aquí además lo que ha hecho es home y contacto, por ejemplo, no sé si os fijáis, pero le da formato de enlace, ¿vale? Es decir, no solamente ha detectado que esa imagen se corresponde con la imagen de una web, ha entendido el texto manuscrito, ha identificado un corazón, etcétera, etcétera, sino que está lista la máquina que es capaz de interpretar que efectivamente estas dos palabras de aquí tiene sentido que tengan formato de imagen, o sea, formato de enlace, perdón. Quiero decir, espeluznante, ¿no? Es decir, las máquinas son capaces de ver, ¿no? Y esta capacidad que tienen de ver, pues la podemos aplicar, como decíamos antes también, pues a reconocer caracteres, a reconocer texto manuscrito, pero también somos capaces, por ejemplo, de aplicarla pues para leer planos, ¿vale? Para reconocer imágenes dentro de un plano, y esto combinado con la posibilidad que tiene la IA de leer el propio texto de los planos, ¿vale? Los parámetros que están aquí metidos, bueno, pues puede agilizarnos también un montón de procesos, algunas de vuestras empresas, si por ejemplo lo que os pasa es que vuestros clientes os mandan datos de planos para pediros, ¿no? Que tariféis, que estiméis el coste de un proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, bueno, las posibilidades de casos de uso son brutales, ¿no? Además, las máquinas, como hemos estado viendo, pueden escribir, ¿no? Ya hemos visto ejemplos de cómo la IA puede escribir ofertas comerciales, escribir licitaciones, informes de todo tipo, etcétera, etcétera. Y además también hemos visto un ejemplo un poco casero de cómo podíamos crear un experto digital o un asistente virtual que en este caso nos ayudaba a contestar dudas sobre la normativa fiscal, ¿no? Bueno, pues esto mismo lo podemos aplicar para diseñar cualquier tipo de chatbot o asistente virtual, ¿no? Que como en este caso, por ejemplo, esta empresa de aquí lo que está haciendo es hacer contratos con IA, ¿vale? Son una empresa que, bueno, parece que me han hecho caso, ¿no? Y están diseñando, ¿no?, nuevas soluciones en el mercado. En este caso, pues cómo podemos utilizar la IA para redactar contratos, ¿vale? Apasionante, ¿no? Pero bueno, esto lo podéis pensar en implementar en vuestros procesos también, pues para atender a vuestros clientes gracias a estos chatbots, ¿vale? El concepto de chatbot a veces lo tenemos ahí un poco como una herramienta horrible que nos hace perder muchísimo tiempo y que es desesperante hablar con ella, ¿no? Pero si pensáis ahora que ese chatbot nos va a ofrecer una experiencia similar a la que nos ofrece el propio ChatGPT, bueno, pues ya veis un poco cuál es la diferencia, ¿no? Que podáis contestar a vuestros clientes por WhatsApp, desde vuestra web, etcétera, en cualquier tono, con cualquier estilo y demás, ¿no? Aquí os quería enseñar esta landing que tenemos, que es un poco de a modo demo, ¿no? Donde pues tenemos aquí algunos chatbots que hemos creado, pues modulándoles el tono, ¿vale? Aquí tenemos un chatbot técnico, uno sarcástico. Imaginaos que yo al técnico, por ejemplo, le pregunto ¿cuánto pesa un ratón? ¿Vale? Pues me va a contestar de una forma técnica. Un ratón de laboratorio puede pesar entre 20 y 40 gramos dependiendo de la especie y tal. Si al sarcástico le hago la misma pregunta, ¿cuánto pesa un ratón, no? Pues seguramente me contestará pues en un tono sarcástico, obviamente, ¿no? Me dice, oh, vaya pregunta interesante, ¿estás planeando hacer una dieta de ratones o qué? Bueno, en realidad tal. Oyes, ¿por qué mejor no te preocupas por tu propio peso en lugar del peso de los ratones, ¿no? Pues ya veis que es un poco capullo encima, ¿no? Este chat de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que, bueno, pues estas herramientas
se pueden entrenar, ¿vale? Se pueden entrenar con conocimientos que sean quizás conocimientos que solo tengáis vosotros en vuestra empresa. Imaginaos que cogéis un chatbot de estos con estas tecnologías y le enseñáis, ¿no?, cuáles son vuestros horarios, los productos y servicios que ofrecéis, etcétera, etcétera, ¿no? O con temas técnicos, con temas como veíamos en el ejemplo de los abogados. Pero también podemos modular el tono, ¿vale? Podemos modular el tono, el formato, la manera en la que nos contesta. Y en este caso incluso le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué ejemplos de aplicación de la IA se te ocurre, ¿no? Se te ocurre para el sector salud, por ejemplo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, es un audio chat, ¿vale? En este caso lo que estamos haciendo es pasarle esta pregunta a una IA que va a responder por voz. Hola, en el sector salud la inteligencia artificial puede ser utilizada de diversas formas para mejorar la atención médica. Por ejemplo, los chatbots pueden ser programados para brindar información sobre síntomas, proporcionar recordatorios de medicamentos o citas. No sé si os estáis dando cuenta, pero es mi voz, ¿vale? Entonces, este chatbot en concreto ha sido entrenado con, o sea, le hemos metido mi voz clonada, ¿vale? Hemos clonado mi voz y está contestando y es maravilloso porque obviamente así yo lo que voy a hacer es jubilarme, ¿no? Ya tan joven, ¿no? Porque cualquier pregunta que queráis podéis pasar a la IA y os respondo yo con mi voz, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un ejemplo un poco friki, ¿no? Pero es también un poco para que veáis todas las posibilidades que nos ofrece la IA, ¿no? Aquí os quería enseñar también, hablando de la voz y las tecnologías de la voz, cómo efectivamente existen herramientas pues como esta de aquí, en la que pues, se pueden clonar vuestras voces, las voces de vuestro equipo, etcétera, ¿vale? Y aquí os ponía otro ejemplo, ¿vale? Donde tú aquí, bueno, pues cambias el texto, ¿no? Imagínate, pones el texto que quieras, generas este speech y lo reproduces con una de las voces que hay aquí, pues ponen este. Hola Luis, ¿qué tal todo? Te envié la semana pasada una propuesta para el proyecto ese de automatización que os interesaba. No sé si le has podido echar un vistazo. ¿Quieres que busquemos un hueco y agendemos una videollamada? Imaginaros, por ejemplo, ¿no?, que hacemos esto con todos nuestros clientes, ¿no?, y que yo directamente no tengo ni que mandarles audios, ni que llamarles ni nada, sino directamente es la propia IA la que con mi voz, ¿no?, les va mandando mensajes a todos los clientes para quedar, para revisar la propuesta que les mandé la semana pasada, ¿no? Bueno, ya sé que son ejemplos como muy frikis, ¿vale? Pero también era un poco el espíritu de la sesión de hoy, ¿no?, que os pueda inspirar en todo esto, pero que entendáis también que las tecnologías del lenguaje están aquí también, ¿no? La posibilidad de escuchar la voz, de transcribir esas voces, de generar voces con IA, etcétera, es también súper interesante, ¿no? Por ejemplo, conecta mucho con todas estas herramientas de transcripción de reuniones que seguramente ya estáis utilizando, muchas y muchos de vosotros. El propio Teams, ¿no?, ya nos ofrece de forma gratuita la opción de poder transcribir las reuniones. Y ya la versión de Copilot de pago nos permite crear las actas con la IA, ¿vale? Hay herramientas como esta de Tactic, hay otras muchas, ¿no?, en las que ya podemos utilizar para algo que es sumamente productivo también, ¿no?, que es que cuando tenemos una reunión no hace falta que estemos ahí tomando notas, sino que directamente es la propia IA la que va tomando notas de la reunión y luego le podemos hacer cualquier tipo de pregunta, puede generar el acta de las reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, ¿no?, quería que os quedarais con esa idea de que efectivamente tenemos un montón de tecnologías a nuestra disposición, que contamos con estas máquinas que son capaces de leer, de procesar el lenguaje, de reconocer las imágenes, etcétera, etcétera, y en definitiva lo que estamos es ante un mundo nuevo, digamos, ¿no?, un mundo nuevo en el que pues vamos a poder transformar nuestras organizaciones con un montón de casos de uso. Aquí os pongo algunos de estos casos de uso. Imaginar, por ejemplo, que vuestros comerciales van a visitar a los clientes y directamente mandan un audio de WhatsApp diciendo, oyes, pues vete preparando la oferta para este cliente que quiere que le presupueste este proyecto o este otro, ¿no? O imaginaros, ¿no?, que directamente lo que hace es reportar esa reunión al CRM directamente a través de la voz y a través de un audio, ¿vale? Bueno, hay, como veis, infinidad de casos de uso de aplicación de todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, la cosa es que estamos ante un mundo nuevo, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar estas herramientas en nuestra organización? O sea, realmente hay muchísima incertidumbre, no tengo ni idea, ¿no? Solo sé que las cosas van a cambiar y que hay muchísimas oportunidades, solo sé eso, ¿no? Y solo sé que, bueno, pues que vamos a vivir un mundo que ni se nos había ocurrido, ¿no? Un mundo muy, muy diferente y estoy segura de que muy divertido y muy apasionante, ¿no? Al final, todas estas tecnologías nos permiten transformar las organizaciones y ir hacia un escenario en el que podemos definir en qué tipo de organización queremos vivir, ¿no? ¿Qué tipo de tareas tiene sentido
que haga la tecnología, podemos delegar en más de la tecnología y qué tipo de tareas tiene sentido que sigamos haciendo los humanos, ¿no? Al final vamos a vivir seguramente pues, escenarios que ni siquiera hayamos sido capaces de imaginar aún, ¿no? Y el futuro, pues seguramente va a estar protagonizado por la personalización, es decir, que seamos capaces de personalizar lo que le decimos a nuestros clientes, personalizar nuestros contenidos, ¿no? Personalizar nuestros propios procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Un mundo en el que vamos a poder diseñar nuevas experiencias, ¿no? Como os decía antes, creo que la gracia no va a estar tanto en dominar la tecnología, ¿no? Sino en pensar de una forma creativa qué hacemos con ella. Toda la parte del diseño, generación de ideas, etcétera, también son herramientas súper poderosas que nos dan, ¿no? muchísima agilidad, ¿no? En estos procesos más creativos y, por supuesto, también, como os decía, en el ámbito de la formación y el aprendizaje, ¿no? Aquí os enseño así, en un flash súper rápido, herramientas un poquito más frikis. Midjourney es una herramienta genial. Es esta herramienta que os voy a enseñar ahora para crear imágenes con IA, ¿vale? Todas las imágenes de nuestra presentación están hechas, ¿no? con Midjourney, ¿no? Y bueno, pues Midjourney tiene imágenes de este tipo, ¿vale? Ya veis que son imágenes brutales en las que la gracia está en que pues estas imágenes han sido creadas simplemente a partir de una instrucción, ¿vale? Es decir, ha venido alguien, podemos hacer la prueba si queréis, ¿vale? Podemos pedirle lo que queráis, pero directamente yo vengo aquí, ¿no? Y viene alguien y dice, le da esa instrucción a la IA, ¿no? Carácter, mail, futuristic, tal, no sé qué, no sé cuántos, y la IA crea imágenes de este tipo, ¿vale? Le podríamos pedir, bueno, pues que nos ayudara a crear cualquier imagen que se os ocurra, ¿no? Imaginaos que cojo este mismo texto, ¿vale? Se lo paso a la IA y le digo que en vez de email ponga female, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Un poco con las mismas instrucciones, ¿vale? A ver qué nos crea, ¿no? Entonces, directamente, lo único que tenemos que hacer para utilizar estas herramientas es eso, ¿no? Pasarle una instrucción, obviamente, cuanto más detallada, cuanto más precisa, mejor, y gracias a esta instrucción, directamente la máquina pues se pone a crear contenidos, ¿no? O sea, se pone a diseñar estas distintas imágenes que pueden ser súper impactantes, ¿no? Ya veis, ¿no? Que bueno, pues va haciendo distintas alternativas de diseño y luego, bueno, pues cuando termine, ¿no? Podremos elegir la alternativa que más nos guste, podremos mejorar la imagen, iterar sobre ella, etc. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Que mola un montón, bueno, estas imágenes que nos acaba de hacer, ¿no? Y da igual lo que le pidamos, ¿no? Le podemos pedir cualquier cosa que bueno, ya veis, ¿no? Que nos hace unos diseños súper chulos, ¿no? A nosotros herramientas de este tipo nos están permitiendo pues crear una imagen de marca, ¿no? Tener una imagen de marca mucho más impactante, como podéis ver en nuestra propia presentación gracias a la IA, ¿no? Efectivamente nos permite crear imágenes que, bueno, pues que la gente muchas veces nos recuerda, ¿no? ¡Oh, vosotros sois los de las presentaciones chulas esas tal! Al final es algo que refuerza un poco todo el mensaje que os estamos trasladando. Otra herramienta de creación de imagen que es bastante guay sería Firefly, ¿vale? Esta herramienta es freemium, ¿vale? Es gratuita. Y bueno, pues por ejemplo en este caso le vamos a decir que nos haga un bolso de piel verde, ¿vale? Entonces, bueno, le pedimos que nos haga un bolso de piel verde con un fondo elegante, tal. Le damos a generar y directamente, ¡pum!, ¿no? Nos crea pues varias alternativas de bolsos, ¿no? Os enseño esta herramienta porque me gusta mucho la opción del relleno generativo, ¿no? Que creo que es como bastante wow, por lo menos a mí las primeras veces que lo veía me flipaba, ¿no? Que lo único que hacemos es bueno, borrar, ¿no? Borramos un cachito de la imagen y le decimos también a través de una instrucción de texto que queremos que aparezca ahí, ¿no? Y pum, ya habéis visto, magia, ¿no? Le hemos dicho que ponga cadenas de oro y bueno, ya habéis visto, es bastante guay, ¿no? Y bueno, hay muchas herramientas de creación de imagen, de creación de vídeos, ¿no? Estas que utilizamos que lo que hacen es como animar las fotos, ¿no? Pero luego, sin duda, en la parte de creación de vídeos, lo más potente es Sora, ¿no? Que es, bueno, pues esta herramienta que ya nos ha empezado a enseñar la gente de OpenAI, que es brutal, ¿no? Es espeluznante cuando ves, ¿no? Este tipo de imágenes en las que a partir también de una instrucción, de repente parece que esta gente de OpenAI ha empezado a crear imágenes de vídeo de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues imaginaos estos mamuts que están por aquí, ¿no? En la nieve, ¿no? Moviéndose y tal, ¿no? Bueno, pues en teoría han sido creados con una simple instrucción, ¿no? O esta chica paseando por Tokio, ¿no?
muy sofisticada, tal, pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir, le damos instrucciones a la máquina a través de una frase y se pone a hacer un vídeo de este tipo, ¿no? ¿Cómo va a transformar esto en nuestras organizaciones? Pues no lo tengo muy claro, pero estoy segura de que en todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos para redes sociales, creación de formaciones, de charlas, etcétera, bueno, pues va a tener muchísimo impacto y habrá que ver esto, ¿no? Cómo va llegando, ¿no? Así también, como herramientas súper impactantes, me parece que Gamma es una de ellas. Gamma es una herramienta que nos permite también crear webs, presentaciones, documentos, etcétera, con IA. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de presentación, la opción de documento. Yo, si os parece, voy a usar la opción de que me cree un sitio web a través de una instrucción. Por ejemplo, le voy a pedir que crea una landing para vender cursos de IA para directivos, ¿vale? Imaginaros. Entonces, simplemente le damos a generar esquema, la IA nos genera, ¿no?, una propuesta de guión y lo que podemos hacer es, pues, esto cambiarlo, ¿vale? Esto quitarlo, ponerlo, esto lo subo, esto lo bajo, contenidos de nuestros cursos y seminarios, imaginar, o pongo no sé qué, lo que sea, ¿vale? Una vez que ya hemos aceptado este plan, le damos al estilo, ¿vale? Seleccionamos entre los distintos estilos que nos saca, pues el que pues, más nos guste, ¿vale? Imaginaos que yo cojo, pues no sé, por ejemplo, voy a coger este mismo, ¿vale? Le damos a generar, ¿vale? Y entonces, simplemente con esta instrucción y con el estilo del tema que hemos elegido, se pone ya a crear la web, ¿vale? Entonces, ya vais a ver, si no lo habéis visto antes, ¿no? Como te explota bastante la cabeza, ¿no? Porque de repente se pone, efectivamente, a hacer una web así, tan ricamente, ¿no? Cursos de ella para directivos, ¿no? Entonces, empieza a escribir, bueno, con contenidos pues, que tienen todo el sentido del mundo, la verdad. Pues estos bloques, ¿no? Digamos, estos bloques que tiene sentido que aparezcan en una landing de venta de cursos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, ya veis, ¿no? Se pone aquí, por ejemplo, cursos de IA para directivos. Ya veis que la foto también pues tiene sentido, es coherente, ¿no? Empieza a escribir también de una forma súper elegante, ¿no? Empieza a crear pues la página, los beneficios de dominar la IA para los negocios. Bueno, bastante heavy, ¿no? La verdad. A mí me parece que es como bastante espectacular, ¿no? Y bueno, pues aquí encima es chulo, ¿no? Porque al final es bonito esto que nos está haciendo, ¿no? Aprendizaje interactivo, nos hace un plan ahí también ¿no? de la ruta del aprendizaje. Bueno, ya veis, ¿no? Que es una herramienta pues bastante espectacular. No quiero perder más el tiempo porque creo que ya os hacéis una idea, ¿no? Pero bueno, simplemente que veáis que efectivamente, bueno, pues estas herramientas están aquí y os podéis imaginar la cantidad de tiempo que nos pueden hacer ahorrar, ¿no? Aquí está el cerebrito, ¿no? Y así podemos seguir con infinidad de herramientas, ¿vale? Tenemos herramientas para, pues como os decía antes, para crear presentaciones, como esta de presentaciones.ai, tenemos herramientas para crear música con IA, para crear jingles, para grabar vídeos y formaciones, bueno, pues un enorme etcétera de aplicaciones, está para crear avatares, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son quizás las herramientas más frikis. Estos son algunos ejemplos que os pongo pues, para mejorar la productividad de nuestras organizaciones, como en este caso que lo que hacemos es a partir del texto de un vídeo de YouTube directamente nos crea el contenido de la presentación y luego pues estaría también toda la parte de que hoy nos hemos centrado más quizás en el ChatGPT, que para mí sin duda es la mejor de estas herramientas de productividad, pero bueno, hay otras muchas como el Copilot, el propio Gemini, bueno, hay un montón de aplicaciones que pues vamos a ver, ¿no? En los próximos meses, en los próximos años, cómo van a estar integradas en todas nuestras herramientas de trabajo, en el Excel, en el PowerPoint, en el Outlook y en la etcétera, ¿no? En definitiva, la cosa es que, bueno, pues contamos con un montón de opciones, con un montón de alternativas por delante para implementar estas tecnologías en nuestras organizaciones, ¿no? Espero que hoy, con estos ejemplos, bueno, os pongo aquí algunas comparativas y demás en la presentación. Y, en definitiva, un poco lo que espero es que con estos ejemplos os quede bastante claro, digamos, ¿no? Que efectivamente no hay alternativa, ¿no? Es decir, estas herramientas, esta tecnología la van a usar, la están usando ya nuestros competidores, son herramientas que nos permiten hacer nuestro trabajo mucho más rápido y mejor,
no queda otra, ¿no? que subirse a este tren, ¿no? La cosa es que todavía, ¿no? las personas, los CEOs y directivos como vosotras y vosotros también tienen ante sí, ¿no? muchas incógnitas, ¿no? Una de las principales es cómo elaboro yo este diagnóstico, ¿no? de IA, ¿no? Cómo puedo identificar, ¿no? Hoy he tratado de inspiraros con este bombardeo, pum, 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 de casos de uso, ¿no? Pero cómo puedo diseñar, ¿no? esta hoja de ruta por la que tenemos que llevar a nuestra organización para ir avanzando por este camino, ¿no? Aquí, por nuestra parte, por ejemplo, comentaros que, bueno, parece que dentro de poco ya va a salir el Kit Consulting, ¿no? que es una herramienta que saca la oficina de Acelerapyme, que son los del Kit Digital. Confiamos que no va a ser el infierno, ¿no? que fue un poco el Kit Digital en su momento, porque es verdad que fue, o que está siendo, ¿no? un poco rollo, ¿no? Algunas de las Una de las herramientas que podemos tener disponibles en este caso sería quizás el Kit Consulting, ¿no? que es una alternativa que está sacando la oficina de Acelerapyme, ¿no? Similar a lo del Kit Digital, pero parece que, pues que va a ser mucho más ágil, ¿no? y mejor, ¿no? desde el punto de vista de lo que es la gestión de la propia subvención, y al final lo que nos ofrecen estas herramientas sería pues, un bono, digamos, ¿no? de 6.000 euros para empresas de más de 10 empleados que pueden apoyarse en este tipo de subvenciones para poder hacer que empresas pues como nosotros, ¿no? que somos expertos en este ámbito, les ayudemos a identificar pues efectivamente cómo deberíamos de desplegar o cómo podríamos desplegar esta tecnología en las organizaciones, ¿no? También por mi parte deciros que todas las que estáis escuchando esta sesión o este vídeo, ¿no? que vamos a subir, pues por nuestra parte yo estoy súper encantada, ¿no? es un poco mi trabajo, ¿no? de que me escribáis. Os dejo aquí en el vídeo, os dejo mi email, ¿vale? para que me escribáis, y encantados de organizar una sesión en la que poder profundizar cuál es el estado en el que se encuentra actualmente vuestra organización, cómo podemos identificar estos casos de uso. Quizás tenéis ya, ¿no? alguna idea de por dónde queréis empezar, ¿no? Entonces puede ser muy interesante el que le demos forma, ¿no? oye, cuáles pueden ser los próximos pasos, cómo podemos identificar ese primer quick win, ¿no? o ese primer proyecto de éxito, de mucho impacto y que con poquitos recursos puede hacer llevaros a vuestra empresa al siguiente nivel, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todas y todos los que estéis interesados en tener una sesión, ¿no? One to one, digamos, ¿no? Con nosotros y vosotros para poder ayudaros a darle forma, ¿no? a estos proyectos de IA y al despliegue de estos proyectos en vuestra organización, por supuesto, por nuestra parte, súper encantados. Y luego estaría también toda la capa de formación, ¿no? Sin duda la formación es súper importante, ¿no? Para que vuestro equipo sea consciente de esta tecnología, para que sea también muy consciente de cómo utilizarla, ¿no? No hemos entrado mucho a la parte del dato y a la parte de la privacidad, de la seguridad, etcétera, pero sin duda es una de las cosas que más os preocupa a las empresas. Deciros que, por supuesto, gente como la gente de OpenAI, de Microsoft, etcétera, que están detrás de todas estas iniciativas, también son súper conscientes de cómo el tema de los datos es súper relevante y súper crítico para vosotros, y por supuesto hay alternativas seguras, ¿no? y alternativas de implementar estas tecnologías en vuestras organizaciones en las que vuestros datos están seguros y están protegidos, ¿vale? Entonces, en esta parte de la formación también por nuestra parte comentaros que nosotros, por ejemplo, ofrecemos formaciones in company para las organizaciones, ¿no? Para que pues todos los distintos perfiles de la organización puedan entender mejor, ¿no? las posibilidades que nos ofrece la tecnología y cómo hacerlo, pero también os esperamos sacar algunas formaciones online a la vuelta del verano, así que si os interesa, pues también andar ahí pendientes porque sí que esperamos sacar alguna cosilla en este sentido. Y luego también otra cosa que preocupa muchísimo a las empresas es, vale, sí, esto está muy bien, pero ¿cómo voy yo ahora donde mi equipo a contarle todo esto, ¿no? Porque es verdad que hay muchas personas que sienten que la IA, en lugar de una aliada, puede ser una amenaza, ¿no? Entonces también es nuestra obligación el acercarles la tecnología y el que entiendan que realmente lo que viene a hacer la tecnología es ayudarnos a ser más eficientes, a ser más productivos, etcétera, etcétera, y que vivan, ¿no? Que efectivamente la IA es una aliada, ¿no? Todo esto, si además lo cubrimos con toda esta capa de ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, bueno, pues al final pues es muy interesante, ¿no? Porque es verdad que hay pues muchas alternativas a día de hoy
de cómo poder apalancarnos en ayudas o subvenciones que nos ayuden a agilizar este proceso de desplegar la IA en nuestras organizaciones, ¿vale? Entonces, os propongo un trato, ¿no? Como veis, ¿no? Hay aquí como muchas ideas, ¿no? de cómo podemos llevar todo esto a nuestras organizaciones. Seguramente por vuestra parte hay muchas alternativas. A mí me interesa mucho conocer qué os interesa como empresa. ¿Os interesa la parte de que os ayudemos a elaborar una hoja de ruta? ¿Os interesa que nos sentemos un día para charlar? ¿Os interesa la formación? ¿Os interesa tal? Me interesa muchísimo que me contéis, ¿no? Realmente, pues mira, Leire, nos gustaría que nos ayudarais aquí, o tenemos la inquietud de tal, ¿no? Pues, que nos pudierais trasladar esta información para nosotros sería súper, súper interesante. Entonces os propongo un trato, ¿no? A todos los que tengáis interés en que os envíe la presentación de hoy, me mandáis un email, ¿vale? Os pongo aquí en el vídeo, aquí al final, bueno, además de estas referencias de herramientas para estar al día y tal, os pongo aquí mi email, ¿vale? Para que me podáis escribir, o el email genérico de la empresa, cualquiera de los dos, donde queráis, y yo os mando un pequeño formulario que si sois tan majos, tan majas de contestar, estaría súper agradecida, ¿no? Porque la idea es eso, ¿no? Que nos digáis realmente de todas estas alternativas que se abren entre vosotros, cuáles son las que más os interesan, ¿no? A cambio, nos sentamos cuando queráis a charlar, a hablar, a profundizar en lo que necesitéis. Os mando el PDF de la presentación por si os inspira, ¿no? Por si lo queréis compartir con gente de vuestro equipo, con amigos, con amigas, con gente que creáis que, bueno, pues que todo este mundillo les puede interesar. Nada más por mi parte, daros las gracias por vuestra atención. Espero no haberos bombardeado en exceso, no haberos puesto la cabeza en exceso como un bombo. Espero que ese cuaderno con ideas esté lleno, ¿no? Que haya por lo menos bastantes cosillas ahí que, bueno, que puedan ser interesantes para vosotros, y espero que esto no quede aquí, ¿no? Espero que os animéis a dar próximos pasos, a escribirnos, a hablar, a profundizar, a charlar y a darnos cuenta, ¿no? Como os decía al principio, de que efectivamente esa tecnología ha venido aquí para hacer de nuestra vida un poquito mejor, ¿no? Para hacer que la IA se encargue de lo que es un rollo y nosotros nos encargamos de la parte divertida de la fiesta, ¿no? Así que ánimo con este futuro maravilloso que estoy segura de que nos va a tocar vivir, y a vuestra disposición para todo en lo que creáis que os pueda ayudar. Un beso muy grande y nada, aquí estamos para lo que queráis.